Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 5 de agosto de este año 2023. Es el primer sábado del mes y nos acogemos a la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre, la Reina del Cielo, ella que es arca de la nueva alianza. Nos disponemos a recibir la palabra de Dios en este día y a darle gracias por la semana que ha terminado. El Señor ha sido bueno con nosotros, su providencia siempre nos cobija, su providencia siempre nos asiste en todo y cuanto necesitamos para cada día. La Virgen María alienta hoy nuestra fe y nos acogemos a su amor de madre que nos hace fuertes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese Juan Bautista que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenándolo por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a meditar en orden a lo que significa nuestra vida en la presencia de Dios. Todos en este mundo tenemos una misión más que cumplir, es una misión que realizar por la fuerza y por la gracia de Dios. La primera lectura está tomada del libro de Levítico y allí se nos narra cómo de una manera concreta Dios le dice al mismo Moisés lo que va a significar la celebración de un año jubilar, es decir, de un año especial en el cual la gente experimentará la misericordia de Dios por acciones muy concretas que se van a tener en favor del prójimo, como el darle privilegio a los pobres que tienen escasez o que pasan por necesidades, dificultades, el condonar deudas y lo demás que significa en el tema mismo de sentir un Dios que hace que la vida nazca de nuevo cuando se borran los pecados y se borra todo lo que hace parte de una historia que nos lleva a estar en deuda. El año jubilar, como lo leemos en la primera lectura de hoy, tiene toda una finalidad y es que el mismo pueblo se sienta hermano, el mismo pueblo de Israel se sienta hermano porque es Dios Padre quien lo congrega a vivir momentos mismos de su bondad. Un pueblo que necesita ser solidario para expresar de que viven de la providencia de Dios y que cada uno es importante en la medida en
que vivan su alianza, su pacto con el Dios verdadero. Condonar una deuda es propio solo del que ha aprendido a vivir también la misericordia y la bondad de Dios. Allí en esta primera lectura vemos cómo Dios quiere que su pueblo sea un pueblo organizado y que busque la justicia social, es decir, que aprendan a ser justos unos con otros y también a perdonar lo que en un momento se debe perdonar cuando se trata de esas deudas de quien no puede pagarlas. Yo creo que la enseñanza de la primera lectura nos lleva a visualizar realmente todo lo que Dios espera de nosotros, porque hay momentos en que podemos decir: tengo deseo de hacer el bien, cuando yo tenga dinero voy a ayudar a mucha gente, cuando yo pueda o tenga la capacidad voy a hacer muchas obras. Pero la vida no es de buenos deseos. La vida cristiana es una vida de decisiones, de compromiso diario, el saber que tienes un Dios que es providente, que es Padre y que todos los días te da para que puedas también aliviar la vida de los demás. Esa primera lectura pues del Levítico se nos dice que es la palabra de Dios quien le trae la luz al mismo pueblo y le recuerda que es Dios quien condona la deuda siempre de su pueblo, porque es el Señor quien quiere que el pueblo siempre esté empezando de nuevo. El borrón y cuenta nueva es propio de esa misericordia de Dios y el Señor quiere que los miembros de su pueblo, los miembros del pueblo de Israel, sean también partícipes de esta experiencia. El año jubilar es un año de gracia porque es un año de sentir esa cercanía del Dios providente. Y si damos un paso al Evangelio de este día, vemos cómo la vida nuestra se puede ver en muchos momentos reflejado en este tema de lo que hoy trae el Evangelio. Herodes, que se entusiasmaba con la palabra, y de momento cuando escuchaba al Bautista, pues tenía claridad en lo que era, lo que debía hacer, pero cuando llegaba a Herodías, su amante, se le embotaba la mente y su corazón se dividía. No podemos ser cristianos de un corazón dividido, porque realmente así se nos puede ir la vida, se nos puede dilatar nuestra existencia y llegarán los años en que ya la vida se va postrando o se llena de achaques y nunca se fue capaz de tomar decisiones radicales para hacer lo que Dios pedía en sus momentos determinados y así tener parte con Él. Herodes representa el hombre de corazón dividido. ¿Pero qué significa esto de el hombre de corazón dividido? Pues que tiene la claridad de Dios porque escucha la palabra, pero su corazón está comprometido con lo que es el pecado, con el mundo, y por eso de momento no se siente libre para obedecer a Dios cuando la palabra llega a la propia vida. Este síndrome hoy es muy común y sigue aumentándose esa verdad porque muchos escuchan la palabra, sienten que han tenido encuentro con Dios, pero cuando se trata de tomar verdaderas decisiones para ser libre y agradar a Dios, se dan cuenta que su vida está comprometida con el pecado y sienten la incapacidad en su voluntad para agradar al Señor cuando se trata de poner en práctica la palabra. Herodes escuchaba a Juan Bautista con agrado. Eso nos puede pasar, escuchar la palabra con agrado, pero quedarnos en ese estado de vida espiritual y no avanzar en un tema más de la conversión del corazón. Herodes es el prototipo de ese hombre que
sabe lo que tiene que hacer, pero no da el paso a la obediencia. Tiene la lucidez, pero el corazón se lo divide la pasión de la carne, porque él está en el desorden de un adulterio, porque está con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Este tema es claro para que este momento también lo entendamos, y a nosotros la palabra nos llega para también darnos luz y preguntarnos qué divide nuestro corazón, porque va pasando el tiempo, los años, y hay veces la vida está tan comprometida en lo carnal, en lo mundano, y aún sabiendo la palabra de Dios, se sigue en un mismo lugar, en un estancamiento de vida. Digamos pues que el tema de ser incapaz para obedecer la palabra es una situación misma del hábito del pecado. El hábito del pecado hace incapaz la vida, y cada día el pecado va encantando más o trae sus encantamientos para que la persona se sienta más débil y más comprometida, y sienta que ahí está su gusto y que ahí satisface sus derechos, aunque sea de esa manera desordenada. Que el Señor nos dé discernimiento y claridad para también tener tan cerca la misericordia de Dios, que nos ayude a tomar verdaderas decisiones. Nos tienta la división cuando hacemos una moral para conveniencia, cuando aplaudimos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Así se muestra realmente un corazón dividido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario.